Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jordani Saugal. Estoy estudiando seguridad y salud eh, en el trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo que a veces damos por sentado, pero que en realidad es clave para entender cómo funciona nuestro país. Que, que cuando uno se pone a leer y a mirar muchas cosas, las entiende. Vamos a hablar sobre cómo funciona nuestro país. O sea, vamos a hablar sobre la constitución política de Colombia. Eh, en este video me voy a enfocar en los 72 artículos, que son como la columna vertebral de todo el sistema legal y político de Colombia. Más allá de verlo como normas escritas en un papel, quiero analizarlo desde un punto de vista sencillo, como ciudadano, como alguien que también quiere entender bien cómo funciona y de dónde salen nuestros derechos, nuestros deberes y cómo se organizan el estado en el que vivimos. Bueno, entonces vamos a comenzar con los principios fundamentales. Eh, los primeros artículos del 1 al 10 nos muestran cómo se defiende Colombia. Como dice que somos un Estado social de derechos democráticos, participativos y pluralistas. Eso suena formal, pero significa algo muy poderoso. En que Colombia, al menos en teoría, todos tenemos los mismos derechos y deberíamos tener las mismas oportunidades. También se reconoce que somos una nación diversa, con diferentes culturas, razas y lenguas. Y en eh, y en esto, que esto también es un país para todos, no solo para pocos, sino para todo el mundo, no importa raza, color, nada, que es un país para todo el mundo. Me parece importante que estos artículos se resalte que que el poder reside en el pueblo y que se garantiza la soberanía y el respeto por los derechos humanos. Pero claro, una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa cómo se aplica en realidad. Bueno, entonces, derechos fundamentales y deberes. Esto, desde el artículo 11 en adelante, la Constitución se mete de lleno en derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la libertad, a la libre expresión, a la educación, a la salud, al trabajo. Uno lee estos artículos y se da cuenta que cada constitución está pensada para proteger la dignidad humana por encima de todo. También se habla de los deberes de cada colombiano, respetar los derechos ajenos, cuidar el medio ambiente. Eh, esto también nos muestra que todos no son derechos. Eh, También tenemos responsabilidades con los demás y con el país. Lo que más me llama la atención es que la paz se presenta como un derecho y no un deber. O sea, solo se espera que el gobierno trabaje por la paz, sino que nosotros, o sea, no solo se espera que el gobierno trabaje por la paz, sino que nosotros también construyamos desde donde estemos. Porque pues nosotros siempre queremos como que se respeten nuestros derechos, pero no, muchas veces no aportamos para que esto también cumplamos con las leyes del país.
porque cuando nosotros, perdón, rompemos las leyes, pues ahí sí no nos gusta, pero sí nos gusta que nos respeten. Entonces esto habla mucho sobre los derechos y deberes, que es muy importante. Bueno, mecanismos de protección, otra parte clave en que no solo se mencionan los derechos, sino también las herramientas que tenemos para defendernos. Por ejemplo, la acción de tutela, que permite que cualquier persona pueda acudir a un juez si se siente que está en vulnerabilidad, perdón, sus derechos fundamentales están pues como rompiéndole, pues le están vulnerando sus derechos. Esto es algo que hace única nuestra Constitución, no es solo un documento bonito, sino que tiene mecanismos reales para que los ciudadanos puedan defenderse frente al Estado, frente a particulares. También está el habeas corpus, se dice así, el derecho de petición y otras acciones legales que le dan poder a los ciudadanos, a la ciudadanía, perdón. Esto muestra que la Constitución busca el equilibrio entre el poder del Estado y la protección del ciudadano. Seguimos con la organización del Estado. Hacia los artículos finales de este bloque, ya se empieza a mostrar cómo la estructura del Estado se habla de la separación de poderes. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto es clave porque cada uno tiene diferentes funciones. Bueno, diferentes funciones en qué. Esto quiere decir que ninguna debe pasar a la otra, sino deben de, o sea, ninguna puede interferir en ninguna. Y esa es una forma de evitar abusos de poder. También se introducen entidades como el Ministerio Público y la Contraloría, que están encargadas de vigilar a los que gobiernan. Personalmente, creo que en esta parte es fundamental porque nos recuerda que nadie está por encima de la ley y que en teoría todos los funcionarios públicos deben actuar transparentes y con responsabilidad. Bueno, entonces, en conclusión, estos primeros 72 artículos no son solo normas, son principios ideales y compromisos que como país hemos asumido. Claro, falta mucho para que todo esto se cumpla, porque pues tanto como nosotros los colombianos a veces cometemos errores, que nos faltan mucho compromiso para poder, pues, como respetar la Constitución. Para que esto se cumpla al 100%, pero conocer la Constitución es el primer paso para exigir que se respete. Yo creo que como ciudadano deberíamos tomarnos el tiempo de leerla, de entenderla y sobre todo de aplicarla en lo cotidiano, en todo, o sea, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, todo. La Constitución no es algo, perdón, algo lejano, esta es nuestras vidas, todos los días, o sea, uno leyendo y se pone a analizar muchas cosas y la Constitución es lo que uno vive diario, en nuestro trabajo, en nuestra casa, todo, o sea, la vivimos cada día, sino que pues nosotros a veces no nos dedicamos a conocer, sino pues a lo que nos dicen. Y pues si nosotros nos dedicáramos a leer esa Constitución, conoceríamos muchas cosas.
y no estuviéramos tan cegados. Mm, y, y pues es algo que es el diario vivir y pues me gustó mucho leerla, entendí muchísimas cosas y la verdad, profe, me voy a dedicar a entenderla más y a ponerla en práctica, porque sí me gustó haberla conocido. En la clase, ya está la segunda clase con su merced, mentira, la segunda, ¿cómo se dice? La segunda materia. La primera fue súper porque entendí muchísimo, muchísimo sobre leyes y me han servido muchísimo ahorita para mi entorno laboral. Entonces, profe, me voy a dedicar a seguir leyendo porque pues, y también a que mis hijas, tengo 2 hijas, que la conozcan más y como tengo una niña que está estudiando en el SENA de 16 años para que ella pues también vaya conociendo estas normas. Muchísimas gracias. Espero que me hayan entendido. Eh, y pues si alguien más ve este video que lo motive a leer la Constitución y a conocer un poco más, para conocer nuestros derechos y ejercerlos y pues nuestras responsabilidades. Muchísimas gracias.